Alba, que dice muy buenas noches, bienvenidos, esto es Recalculando. Albert Camus, un gran escritor, premio Nobel de Literatura, solía decir que uno podía conocer fielmente, cabalmente una ciudad, no solamente cuando pensaba en cómo vivía en esa ciudad, en cómo trabajaba, sino enfermedad y muerte son hoy protagonistas de nuestra historia, de esta historia que se llama La Peste, y que uno podría decir que catapultó directamente a Albert Camus como uno de los grandes escritores. Orán, ubicada en el territorio de Argelia, en el norte de África, en una época que es mediados del siglo XX, allá por el año entre 1940 y 1950, cuando Argelia mismo era parte de lo que se denominó el francesa. El propio Camus es de origen argelino y va a describir muy bien a esta ciudad. A Orán. ¿Qué va a decir de Orán? ¿Qué va a decir La Peste, esta novela a propósito de lo que es Orán? Bueno, va a decir que era una ciudad monótona, que es una ciudad gris, donde hay cierta cuestión de fealdad, no hay árboles, las calles son pequeñas, es una ciudad que no ha sido pensada, que prácticamente ha aparecido de la nada. Y lo que va a decir también es que esa ciudad tiene para sus habitantes un ritmo frenético, que les impone un ritmo realmente frenético y al mismo tiempo que los sume en una especie de rutina permanente. Va a hablar Camus a propósito de Orán y va a decir que la gente de ahí... Bueno, que a la gente de ahí solo le interesa trabajar, que le interesa acumular riquezas, acumular dinero y que en todo caso tiene pequeños momentos donde desiste de trabajar y de acumular y se dedica al placer y se dedica al ocio, pero que mayormente la gente está apurada y lo único que quiere hacer es llevar adelante su trabajo para tener un mejor bienestar. En ese contexto, algo pasa. En esta historia, en La Peste, algo sucede que lo cambia todo. Y eso que ocurre, eso que va a tener un punto de arranque en el medio de la historia, es ni más ni menos que una gran epidemia que comienza lentamente a... todo, se despliega, avanza por las calles, hay una descripción de cómo se barren directamente los cadáveres sobre la vereda, sobre el pavimento y a todas luces resulta desesperante. También lo que hay que marcar aquí es quizás una frase del propio Albert Camus que pone de cuerpo entero lo que es la situación que él va a describir en esta peste. Y lo que va a decir es, señores, la guerra y la epidemia, la guerra y la peste suelen llegar cuando la gente está desprevenida, es decir, cuando la gente no está pensando ni en la guerra ni en la peste. Y quizás en ese sentido la historia va a ir avanzando. Y nos va a mostrar una ciudad que empieza a experimentar una cuarentena, donde puertas adentro de las casas se sufren dramas que son realmente tragedias en sí misma, y donde todo empieza a cambiar un poco. Los muros históricos, los altos muros que tiene esa ciudad de Orán a orillas del mar Mediterráneo, comienzan a servir de continente, de límite, y hacia adentro está, dice Camus, la podredumbre de la humanidad. Y dentro de esa podredumbre quizás hay una pequeña luz. Esa va a ser nuestra tarea como lectores. Tendremos que descubrir si efectivamente esto es así, pero Camus nos va a dejar una pista. Del otro lado, ¿qué hay? Del otro lado lo que hay es el miedo. Y esto también se muestra en la novela. ¿De qué forma? Se preguntará usted. Bueno, Camus lo que va a decir es que hay gente que tiene miedo de la epidemia, pero hay otras personas que directamente no lo tienen. Pero los que son en mayor número los protagonistas de la novela son aquellos que están demasiado apurados para tener miedo o para no tenerlo. Estas son las palabras que va a utilizar este gran escritor de la cultura francesa, que sin ninguna duda ha logrado gravitar con muchísima fuerza, ¿no? Lo que se llamó el existencialismo. De hecho es quizás una de las figuras centrales que nos va
a ayudar a proyectar lo que es este momento histórico también en nuestra actualidad. ¿Cuáles son los protagonistas de esta historia? Mire, por un lado hay un personaje central que se llama el doctor Rie. El doctor Rie es un médico que se ve sorprendido por la aparición de la epidemia, que le parece que la detecta en un principio, que avisa a las autoridades, pero todo el mundo mira para otro lado, habla con sus colegas y de buenas a primeras prácticamente se transforma en una de las personas claves que lo que hace es tratar de afrontar la situación. Pero el doctor Rie se da cuenta de algo que también es fundamental. Usted se preguntará de qué. Mire, se da cuenta de que la epidemia está avanzando, que no hay un Estado, porque el Estado argelino lo que hace es mirar para otro lado, está ocupado, está oprimiendo a la gente en otros aspectos, y obviamente un Estado que está haciendo algo y que en todo caso no presta atención a lo que le está pasando a los sectores más vulnerables, es un Estado ausente. Lo que va a decir el doctor Rie, y por ende va a decir también Albert Camus, es que en ese contexto, cuando falla la moral, cuando falla lo moral, y acá hablamos de la desprotección del Estado en un contexto de epidemia, cuando falla todo esto, lo único que queda es lo solidario, que lo único que queda es la solidaridad. Otro de los personajes es un periodista que se llama Rambert, es un personaje bastante complejo. ¿Por qué nos sirve Rambert en ese lugar? Bueno, primero porque no es habitante del lugar, está de paso. En segunda instancia porque hace la prueba de tratar de salir de la ciudad y no lo logra, porque hay limitaciones, porque las autoridades no quieren que nadie entre y salga de ese lugar. Y quizás en tercera instancia, y lo más importante, porque impone una voz neutral. Nos cuenta lo que pasa, pero no abre ningún juicio de valor. Y quizás eso, con el correr de las páginas, nos refleja una pregunta. La pregunta es, ¿pero nadie va a decir algo sobre lo que está pasando? ¿Nadie va a abrir un juicio moral sobre eso que estamos viendo? Bueno, quizás esa es la función de este periodista que lo acompaña, el doctor Rie, y que prácticamente uno podría decir que entre los dos lo que buscan es justamente ponerle un freno al avance de esta peste. Pero si usted me preguntase a mí, ¿cuál es el personaje central de la novela? Mire, yo le respondería, mire, no es ni el doctor Rie ni es Rambert, es la peste. Y le diría más, ni siquiera es la peste, es el avance de la peste, es esa dinámica que Camus nos va a mostrar de forma magistral. De eso se trata la literatura, de cómo uno cuenta las cosas, de cómo uno reflexiona a propósito de lo que está leyendo. Y quizás en ese sentido lo principal es cómo la peste empieza a abrir lo que termina siendo una disyuntiva enorme, entre ser indiferente y no serlo, ante la presencia de algo que se expande y que comienza a afectarlo todo. Quizás cuando uno se pregunta cuál es la dinámica que sucede en una ciudad, en una familia, en una sociedad, cuando irrumpe algo tan poderoso como una peste, como una epidemia, la respuesta sea que lo cambia todo, que cambian las relaciones, que cambian las proyecciones, que cambia la realidad misma, lo cotidiano, que todo se transforma y que todo es imposible si no está pensado en términos de lo que está pasando allí, que es ni más ni menos que esa epidemia. Bueno, esto es lo que está planteado en esta historia que escribe Albert Camus. ¿Cuáles son los elementos que yo traigo para analizar esta noche? Mire, por un lado lo que yo denominaría que es la enfermedad, que es la peste misma, que es esta epidemia, y que está condensado, creo yo, fantásticamente bien y metafóricamente bien por Albert Camus, porque uno podría reemplazar esa peste, esa epidemia y poner ahí quizás la noche oscura que significó para la Argentina el combo de políticas neoliberales que aplicó el macrismo. Es exactamente igual. Si usted hace el juego, si usted trata de compensar una figura con la otra, se va a encontrar de que el macrismo, que el neoliberalismo irrumpió en la sociedad de Argentina. Al principio tibiamente había algunas señales, pero pronto se transformó en el sentido común, quiso abarcarlo todo. Hubo quienes, siendo indiferentes a esa situación, les pareció que no era preocupante. Hubo quienes alzaron la mano y dijeron, esto que está pasando no puede seguir así. Pero estuvieron aquellos que, como pasa en la peste, bueno, estaban demasiado apurados para tener miedo o incluso para no tenerlo. Y esos han sido, y yo diría, hemos sido mayoría en los últimos años. Hay un correlato con respecto a que cuando ingresa la peste en Orán,
hay un individualismo muy importante que se desata, sálvese quien pueda. Eso también podría tener un correlato, pero sobre todo un elemento que para mí lo atraviesa todo y es la conciencia por el otro. Se pasa de una situación donde cada uno está apurado, pensando en sus cosas, en su trabajo, en su propio bienestar, a otra instancia que es darse cuenta que hay otro al lado y que quizás la está pasando tan mal como yo, que la está pasando peor o que por lo menos hay alguien al lado, cuando a veces estamos concentrados en nosotros mismos. Bueno, esto es lo que denota Camus. Lo que va a decir Camus es, bueno, la peste afecta a aquel que finalmente se termina enfermando y se termina muriendo. Pero también afecta a aquellos que no se enferman, porque todo les cambia alrededor y porque las prioridades obviamente también terminan cambiando. En última instancia, lo que quiero marcarles es que hay una transición, un movimiento de aquellos que son indiferentes a una situación donde uno empieza a pensar en el otro, y esto se ve muy bien a lo largo de la obra. Lo que hay en definitiva es que le roban el futuro a la gente. Esto es lo que pasa en La Peste. Usted dice, ¿pero por qué? Porque en medio de una epidemia nadie se arriesga a pensar en un futuro cuando tiene el presente comprometido. Nadie puede organizar su vida si no es en torno justamente a una epidemia y a cómo salir de ella. Y quizás lo mismo pasa con las políticas aplicadas hasta ahora, pero sobre todo con la deuda, con esa deuda que está instalada, que hoy es prioritaria para el Gobierno Nacional de resolver. Y yo le pregunto a usted, si alguno de nosotros puede siquiera pensar en un futuro cuando lo que tenemos que resolver es el presente. Si alguien puede proyectarse, si un país puede proyectarse cuando tiene miles de millones de dólares que pagar de inmediato y cuando eso le impone una restricción enorme. Nos han robado en gran medida el futuro. Uno podría pensarlo de esa manera porque la deuda tiene un elemento que es realmente lamentable, que es que te compromete hacia adelante cualquier cosa que quieras hacer, porque precisamente lo que has comprometido no es solamente dinero, sino sobre todo el tiempo. En esta Argentina donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, lamentablemente, donde hay más desigualdad y donde hay menos inclusión, si la guerra, si la epidemia, si la noche oscura que trajo el macrismo en materia de políticas, bueno, han llegado y llegaron cuando estábamos todos desprevenidos, es hora que comencemos a pensarlo para que no vuelva a tener lugar nunca más. Acompáñeme porque ya está con nosotros, me dicen despacio, yo camino rápido, el gran Alejandro Apo. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches y te estás? agradezco el reencuentro que hiciste con un escritor que marcó huella. Sí. Esa novela, El extranjero, y esa frase que tenía del fútbol, porque él jugó al fútbol en Argelia. Ah, mirá, no sabía. Y cuenta que él aprendió mucho de la moral, de la ética, de la solidaridad en el fútbol. Sí, me pareció interesante porque hay un componente ahí que es lo solidario, ¿no? Y claro, que el gobierno, la verdad, que insiste con esto y que está muy pegadito a lo moral y a lo ético también. Y qué bueno que estos tiempos, que yo siento como, no sé, ya sabés que no soy un analista, soy solo un comentarista de fútbol y un hombre... Sos mucho más, pero... No, y un hombre que le gusta mucho la literatura y que por eso atiendo siempre a tus editoriales. Tiene mucho que ver con el reencuentro de grandes textos, pero también siento percibo una sensación muy grande de alivio cuando escucho a las personas que están ahora en el gobierno, que se han hecho cargo, desde el presidente y puedo nombrarte mucha gente, el ministro de Trabajo, esta chica de comercio español. Sí, Paula Español. Paula. Sí. La verdad es que escuchar a la gente de economía de este gobierno, cualquier persona podría pensar que yo voy a ser elogioso porque me identifica con una idea y sabe que yo sufrí como mucha gente y mucho menos que mucha gente que todavía lo sufre al macrismo, como lo describías también, como la peste. Siento un gran alivio por las políticas públicas que se intentan desarrollar por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuestionado o acusado porque pone en los precios cuidados
una marca de la gaseosa más importante del mundo. ¿Qué reflexión haces con respecto a eso? Por ejemplo, porque ahí se inscribe una dinámica que uno podría reconocer también en otras cuestiones, ¿no? Cuando se llevó al Congreso el proyecto de la ley de emergencia, digo, varias decisiones que se han tomado... pareciera que siempre tienen algo que ser debatido, que ser discutido, que bienvenido sea, pero digo, sería necio no reconocer que hay un germen ahí que tiene que ver con lo solidario, con el progresismo. Y de ahí el alivio, la sensación de alivio. Lo otro era cualquier cosa que se generara, un préstamo que le llegara al gobierno anterior y todo era al servicio de la timba financiera. Acá es a partir de las políticas públicas. ¿Qué hacemos? Vamos a cubrir a la gente que estaba más desprotegida o muy desprotegida. Entonces, esa sensación ya alivia. Ya se sabe que la posición es justamente ayudar. Es ir a decir, che, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? Ya se sabe que no se puede resolver todo de un día para otro porque lo que ha pasado fue una tormenta perfecta, horrible, agresiva, y acumulando cosas que se van descargando todavía sobre la gente. ¿Vos pensás que eso no se puede solucionar de un momento a otro, que probablemente va a llevar tiempo? Y cuesta también aceptar eso, pero hay que aceptarlo, porque si no, ¿cómo sería? Pero también si uno nota que el gobierno que llega se planta en esa sensación de alivio porque ayuda, porque es más solidario, porque se ve, ese grupo, por ejemplo, yo no los conozco personalmente, pero el grupo de los economistas, por ejemplo, yo les entiendo todo lo que hablan. ¿Qué sé yo? Al hombre de... Yo no conozco a Culfas, ¿eh? Me haces reír, pero... Pero no, es que le entiendo todo lo que dicen. El otro día el ministro de Trabajo... ¿Que no hablan en difícil? No, porque además tienen una seguridad y una autoridad que se desprende, y esto no significa nada de soberbia, al contrario, saben que es una situación límite la que afrontan. Pero vos escuchás el tono. ¿Querés que te diga otra persona para que veas que no lo cierro solamente en las personas más destacadas? Pero qué sé yo, Arroyo, Daniel, yo no lo conocía. La calidez con la que dice el esfuerzo que hay que hacer para pensar en el otro y ayudarlo, porque ha quedado completamente fuera del sistema como muchísima gente. Porque están hablando ellos de temas que son gravísimos y lo tienen que hablar con una buena dosis de esperanza. Y es un placer escucharlos. Yo no conozco a ninguno, o conozco a muchos, pero no a lo mejor los que te estaba nombrando. ¿Pero te sentís representado por ellos? Me siento como que están ocupados. Como uno dice, interpelado. Ya me pasó eso con otras personas de otros gobiernos, no con el gobierno anterior, que me parecía que era justamente lo que hacía era todo lo contrario. Partir de la base de no pensar en el otro, de ver cómo podía ser para imponer una política que nos puso en la peste. ¿Qué grado de importancia tiene en este contexto que vos estás describiendo, ¿no? Está habiendo terminado un ciclo político, arrancando, mañana se cumplen 30 días desde la asunción de Alberto Fernández. Bueno, fue uno de los presidentes juzgados más severamente por la oposición como nadie, nunca. Antes de asumir ya estaba analizado el gobierno que ahora está en funciones. Era increíble, parecía un desgaste, pero lo llevó desde esa actitud que te dije, desde la idoneidad, desde conocer el problema. El chico Guzmán, por ejemplo, yo no lo conocía a Guzmán. Bueno, el respaldo que tiene en el nivel internacional impide que se pueda hacer un chiste como los que hacen muchas veces los opositores que empiezan a desautorizar a las personas. Acá tenía el respaldo de gente que nadie puede discutir en los conocimientos económicos. Pero la actitud que tiene es siempre... El otro día escuché al ministro de Trabajo, por ejemplo, no lo conozco. El ministro de Trabajo le hacen una pregunta hablándole de que a lo mejor puede haber una reforma laboral. Y el tipo dice, perdóneme, yo le contesto todo, pero le quiero decir esto. Le dijo así, el ministro de Trabajo del actual gobierno. Le dijo, todo lo que se refiera a precarizar el trabajo o a disminuir la capacidad de ingreso de los trabajadores, no lo vemos, no lo vamos a ver nunca y no vamos a pasar por eso.
Se lo aclaro por las dudas. Ahora, que después pueda haber otras cosas que tengan que ver con la reforma laboral, Sí. lo vemos. O sea, Pero la base de la reforma laboral nosotros no pasamos por ahí. No la tenemos en cuenta. Y el hombre ya, a partir de ahí, yo tuve una claridad, me pareció un hombre firme y cálido. sí, con algunos principios interesantes, digo, porque me parece que no los habíamos encontrado, por lo menos en los últimos años. En ¿no? los últimos, y ahí está mi sensación de alivio y todo. Es Pero decir, hay una posibilidad de que no todo vaya perfecto. No. Claramente, digo, el camino es bastante complicado. Pero de todas maneras, me parece que un punto de arranque sería reconocer que eso está instalado. Es decir, que está la convicción de que no se puede afectar a aquel que la vino pasando mal y sobre todo a un sector muy importante de la sociedad que no puede afrontar mayor cantidad de disgustos, de pequeñas tragedias cotidianas. Y yo te pregunto, si no hubiera chicana política, ¿quién puede dudar de la Sí. capacidad y la autoridad y la sabiduría de Ginés, del No. ministro de Salud? Sí, pero a ver, yo lo que también te quiero decir es esto, digamos, un funcionario puede tener la mejor voluntad del mundo, puede tener los Por mejores supuesto. equipos del planeta, a veces... Pero ¿se puede dudar de No, lo... no, me parece que no. Él es un tipo que Por lo menos con la persona que me estás diciendo, la verdad que no. es Vos impresionante. decís que viene a hacer lo mejor que puede. Claro, y entonces después vos decís, bueno, no le fue tan bien porque todo estaba muy mal. Sí. Y eso, bueno, puede ser, Puede ser. qué sé yo, no le salió tanto, pero la imagen de Ginés es la imagen de una autoridad que además no repara en cosas que tengan que ver Sí. con discusiones que le puedan retrasar la salida de un ministerio de salud que es esencial. Tengo para plantearte esto, Lo que vos quieras. que por ahí espero que se entienda. Dale. De un lado, de este lado de la mesa, Sí. está una idea que es la siguiente. En una democracia como la nuestra, Ujú. con altos niveles de una dirigencia política que obviamente entiende de todas las cuestiones que están pasando en la Argentina, hay oficialismo y hay oposición. Sí. Y del libre juego entre ellos, que algunos llaman grieta, Sí. discusión, debate, lo que quieras, Sí. uno debiera pensar que surge algo mejor, algo que es mejor para todos, quienes estamos, Sí. quizás, quienes no pertenecemos a la clase política. Eso de un lado. Y del otro lado, la oposición en este contexto, muchos de los cuales fueron responsables de las últimas políticas que se aplicaron en la Argentina, señalando con el dedo al presidente Alberto Fernández y diciendo, bueno, los subsidios están mal, el caso de Cornejo, la oposición en la provincia de Buenos Aires discutiendo una ley que es una de las primeras que presenta el gobernador. Digo, Yo le preguntaría, ¿y el cepo? ¿En cuál de las dos Y está? el digamos? cepo le diría... Pero digo, ¿Te acordás que el cepo era Sí. lo trataron de qué a Kicillof? Sí, son grandes contradicciones en las cuales cayó el gobierno Y anterior. después vino, digamos, ¿no? vino un cepazo, Sí, sí. ceponazo. Bueno, mucho de lo que ha dejado el gobierno del presidente Macri, el expresidente Macri, ha sido directamente una continuidad de Es decir, han tomado medidas, el caso de las restricciones cambiarias, digo, hay cuestiones que incluso los mismos precios cuidados en su momento, ahora relanzados, la verdad que estaban vigentes todavía. Sí, estaban, sí, Entonces, sí. digo, Me parece muy importante precios sí. cuidados. Eso no me parece un Sí. tema menor. ¿Te parece Me parece importante? clave, sí. Pero digamos, ¿qué evaluación haces de quienes en gran medida fueron responsables de las políticas que se aplicaron en la Argentina, que ahora señalan con el dedo a Alberto Fernández diciéndole no me gusta esto? Y no es sé, no- el mismo análisis, sin entrar en personalizaciones, para no Sí. poner incómodo a nadie, que el periodismo, que ahora me quiere vender que era antimacrista. Y estamos mirando a todos los muchachos ¿Hay de eso? y a todas las personas Sí. que avalaban el apoyo y el vuelo del gobierno anterior y ahora son hipercríticos del macrismo. Hacia atrás. La verdad que es bravo eso, porque es difícil verlos ahora, Y vos pensás que... Y yo creo que la oposición, Sí. si se pone en ese lugar de tapar lo que pasó y de acusar al nuevo Sí. gobierno y ponerle la lupa, hacer eso es lo que va a hacer es que cada vez va a alejarse más de la gente. Y por eso le pasó lo que le pasó en las elecciones. ¿Hubo en algún momento, Alejandro, te parece... Sos el hombre que más me hace hablar de política en el mundo, porque yo
No, yo estoy súper tentado de preguntarte de fútbol, de literatura, increíble. digamos. No tenés ninguna tentación de eso. Lo que querés es preguntarme de política, está muy bien. No, primero quiero hacerte todas las preguntas de política, después si querés hablamos de otros temas. Dale. No sé si vamos a tener tiempo, claro, me dicen que tengamos poco tiempo. Pero ahora hablamos de literatura. Tranquilo. No, la última que quiero hacerte en este aspecto, pero ya se relaciona con la ficción. Sí. ¿Hubo algún momento donde el gobierno intentó hacer algo, el gobierno del expresidente Macri, intentó hacer algo, no le salió y a partir de ahí lo que vimos fue que la ficción ocupó la realidad y ya nos empezaron a hablar con metáforas y nunca más pararon? No, yo creo que es un gobierno que tenía una idea, que era esa, o sea, y que justamente el rechazo a la conducta electoral de la gente, de Macri, aquel famoso día, terrible día de mandarle el dólar donde sea, es la confirmación de el antirrepublicanismo y el antidemocrático. O sea, las personas que no aceptan que la población eligió otro camino. Y lo eligió de esa manera, con esa gente, y lo hizo contundente en las PASO y lo hizo después contundente en las urnas. Para mí es contundente el triunfo, no es un triunfo apretado. ¿Te gusta leer? ¿Sos un gran lector? ¿Te lees un cuento cada noche en la M750? Muy bien. ¿A qué hora es eso? Así es. ¿A la medianoche? De 22 a 24 la casa invita y yo voy a las 23, 23:15. 23:15. Ahora debe estar pasando el cuento. Sí, y qué te quiero preguntar, ¿cuáles son tus escritores favoritos, digamos, para ir para la lectura de esos cuentos? Y soy un poco clásico también. En cuentos me baso mucho en Cortázar, en Borges, en Abelardo Castillo, en Sacchi, en Bradbury, muchos. Leo de Poe, leo de Liliana Hecker, mezclo a Guy de Maupassant, pero después tengo Fontana Rosa, Dolina, Soriano. ¿Vos también escribís? No, yo no escribo, yo soy un compilador. Eso la última vez que viniste al programa, pero yo sé positivamente porque tengo fuentes que me dicen que escribís muy bien, y bueno, y algún día quiero que cuentes algo de lo que tenés escrito. ¿Pero me vas a hacer hablar de política? No, te voy a hacer hablar de lo que vas a hacer vos probablemente en los próximos días. El 18 de enero. Sí, el 18 de enero en un lugar que se llama La Terraza de Rivarola. Sí, es en agronomía. Sí. Ahí creo que en la pantalla vamos a poder ver un lugar donde se pueden comunicar con reserva. Sí, yo lo voy a decir Voy ahora. a hacer un espectáculo unipersonal. Yo siempre tengo el fútbol contó un cuento con Marcelo Sanjurjo, el gran músico de Mar del Plata, pero ahora voy a hacer vas a contar voy a contar una historia que se llama Pase Maestro, lo estábamos esperando, que se basa en lo que Diego Maradona le dijo a Bochini el día de Bélgica, cuando ya había ganado en el Mundial 86 el partido, porque los 2 goles de Diego habían sido decisivos, y Bilardo lo pone a Bochini. Y cuando va a entrar Bochini, Diego, histórico admirador de Bochini, le dice, pase maestro, lo estábamos esperando. Y en base a eso se arman historias. Sí. Ahí hay un grupo de gente con Diego Jakubowicz y Ariel Shakira que tienen un lugar, y ahí armaron un lugar con la producción de Diego, que es intimista, van a ser 40, 50 personas. Sí, qué lindo. Van a estar ahí el sábado a la noche y vamos a ver cuántas historias se pueden mezclar con una historia personal, con un futbolero que también dice que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol. Déjame darle los datos. Dale. Se llama La Terraza de Rivarola, 18 de enero. ¿A qué hora es? Bueno, se come rico y ahí van a las 21, 21:30 y aparecemos nosotros a las 22:30, 23. Bueno, entonces, cuentos, relatos y anécdotas con Alejandro Apo, 011-3304-6442, 011-3304-6442. ¿Cuánto te agradezco? No, a vos te agradezco, muchísimas gracias. Y gracias por reencontrarme con Albert Camus. No, es fantástico, Es un maestro. Es toda una experiencia. Maestro. Hablamos ahora de las declaraciones, ¿no? Usted sabe que en función de lo que ha sido esta especie de, nuevamente, de difusión, en este caso de un documental por Netflix vinculado a la muerte del fiscal Alberto Nisman, hay distintos referentes que están dentro de esa causa que todavía se investiga, y uno de ellos clave en esa historia es el ex espía, uno supone, Alan Bogado. Bueno, habló en las últimas horas y decía esto. A mí me guían
dentro del gobierno que pasó de lo que yo tenía que decir. ¿Cómo es eso? A mí me guionaron ¿Lo guionaron? ¿Quién lo guionó? el gobierno de Macri. ¿Y quién lo Siempre. guionó? ¿Puede decir el nombre de la persona que lo guionó a usted? Los abogados míos se habían juntado con 2 personas del gobierno. ¿Pero de qué sector del gobierno? Presidencia. ¿De presidencia? ¿Pero no puede decir qué jerarquía tenían, qué nombre tenían? Secretario general. ¿Fernando de Andrés? Sí. Los abogados suyos se juntaron con Fernando de Andrés y Fernando de Andrés le dio letra para lo que usted tenía que declarar en contra del gobierno anterior. Así es. ¿Y por qué aceptaron los abogados suyos eso? Porque me vinieron a hablar conmigo o iba preso hacia esto. Van a ver que el mismo mail es de varios testigos reservados. ¿Como a Fariña, por ejemplo? Sí, el turista. Bueno, ya estamos con Guillermo Fernández en instantes nada más, ya está en el estudio, pero aquí estamos también, y para trabajar este tema, que es central en la actualidad de Argentina, con Juan Alonso. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches. Bueno, ahí escuchábamos recién a Alan Bogado, de pronto, de buenas a primeras aparece y dice, bueno, me guionaron, una entuya que, bueno, no era lo que él quería decir, sino que le dijeron lo que tenía que decir. ¿Qué pensás? Bueno, estos personajes son como, digamos, no son como una novela de Mankell, no son personajes de ficción, ¿no? Sí. En las novelas de Mankell, digamos, las muertes son de ficción, como la han llevado, porque lo que explica Bogado, de alguna manera, en la nota con Gustavo Silvestre esta mañana en Radio 10, que fue replicada en este canal en varios segmentos, es preocupante, porque lo que cuenta Bogado es que siguió un guión muy similar al de Fariña, con la misma casilla de correo, y que su jefe directo fue nada menos que Antonio Horacio Jaime Estiuso, que hasta 2015, hasta que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo echó de la AFI, fue el personaje más temido y el más poderoso de la Agencia Federal de Inteligencia y de la ex-CIDE, con relación con todos los servicios de inteligencia del planeta, principalmente con Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel y Rusia, entre otros, cosa que no es poco. Y Bogado trabajaba como inorgánico, sí, como él declaró, incluso en el documental aparece, en el documental de Netflix sobre Nisman, Sí, aparece Bogado. Hay una aparición que uno dice, bueno, este personaje es clave en esta historia, ¿no? Porque Nisman cree que Bogado cumple un rol en todo eso y casi uno podría decir que lleva adelante su denuncia porque confía en que el papel de Bogado es el que le dicen que es. Claro, lo que pasa es que Nisman tenía una serie de escuchas telefónicas, que hoy lo explicó aquí Tuni Coleman reiteradas veces, que la disponía Estiuso. Claramente. Estiuso le pasaba... La máxima fuente de Nisman era Estiuso, hasta que le soltó la mano y no le atendió el teléfono en sus instancias finales. Y Bogado lo tenía, supuestamente, según dice Bogado, sí, en el ámbito de contrainteligencia como un agente inorgánico, el propio Estiuso, trabajando con la comunidad chiita aquí. Allí aparecen esas comunicaciones entre un integrante de esa comunidad y algunos dirigentes políticos, que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Pero por qué digo porque son peligrosos? Son peligrosos porque por la acusación de traición a la patria, estos personajes, sí, muy lejos de la ficción, han producido una enfermedad terminal, por ejemplo, en Héctor Timerman, que murió con un cáncer fulminante, sí, producto de estos personajes y de la manipulación política que hicieron estos personajes a través de la Agencia Federal de Inteligencia y el Fuero Federal, sobre todo. Cuando el presidente Alberto Fernández habla de un nunca más a los sótanos de la democracia, ¿qué quiere decir? Bueno, se refiere a esto, se refiere a estos personajes orgánicos, inorgánicos. Sí. ¿A la influencia de la AFI, por ejemplo? A la influencia de la AFI, sobre todo en el Fuero Federal porteño, donde se han inventado una serie de causas que son un bochorno. ¿Entendés? A lo que ha sucedido con el caso de Alessio, que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sí, donde aparecen una serie de personajes relacionados también con la AFI, con el proyecto AMBA, es decir, la instalación de terminales de la AFI o de casas de la AFI asentadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con el acuerdo de la gobernadora Vidal.
a cargo de los comisarios Bogoliuk y de Gastaldi, procesados con prisión preventiva y acusados en la causa que instruye el juez Ramos Padilla en Dolores. Es un tema grave. Ahora hay una intervención en la Agencia Federal de Inteligencia a cargo de la fiscal Cristina Camaño, que se ha encontrado con una, yo digo, hace poco publicaba en Nuestras Voces, una cueva de la oscuridad, es decir, de la gran oscuridad. Más de 500 agentes designados, más de 800 agentes designados en 4 años. Para darte para que nuestros televidentes entiendan, el macrismo nombró en 4 años más espías que todos los presidentes de la historia democrática, del 83 para acá. Es decir, plagaron la Agencia Federal de Inteligencia de ñoquis VIP, con salarios que van de los 90.000 a los 170.000 pesos. Algunos de ellos, como la ex mujer de Arribas, de licencia en el gobierno de la ciudad. Es decir, trabaja en el gobierno de la ciudad, pero le paga el Estado Nacional, porque la nombraron en planta permanente luego de las elecciones de medio término. Eso tiene que ver con que la plantilla de aquellos que ingresan en el organismo no es conocida, no es pública, pues no puede ser pública por su propia naturaleza, entonces se aprovecha eso para hacer ingresar a gente, o es gente que después trabaja en la AFI. Ese decreto se cambió. Bueno, lo que es, digamos, ahora la Agencia Federal de Inteligencia rige a partir de la nueva designación de la interventora Camaño, sobre todo con una decisión determinante del presidente de la República, que los gastos reservados no van a ser más reservados y van a ser auditados tanto por el Poder Ejecutivo como por el Congreso de la Nación, a través de la comisión investigadora o la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia. Si se acabó el secreto y se acabaron los gastos reservados, porque tuvieron alrededor de 7.500 millones de pesos anuales en 4 años, es decir, por año, para disponer y hacer cualquier desastre. Entre otras cosas, nombrar a esta cantidad exorbitante de agentes que te acabo de mencionar. Por eso se entiende esta actitud de los personajes como abogado, que está bien que hable ahora, ¿no? Porque aparece como una especie de arrepentido. Dice, a mí me obligaron a declarar en contra de Cristina Fernández de Kirchner porque si no me amenazaban con ir preso. Tendrá que explicarlo en sede judicial. Te pregunto algo, vos que has seguido muy de cerca el caso de la muerte del fiscal Nisman, ¿viste el documental de Netflix? No sé si llamarlo documental o serie, pues es una mezcla, no está ficcionado en parte, pero tiene documentos también que pertenecen a la causa. ¿Lo viste? Lo vi los 6 capítulos. ¿Qué te pareció? Al comienzo estaba un poco molesto. ¿Por qué? Me pareció... ¿Sabes por qué? Porque esta cosa de mostrar las dos campanas, esta cosa de muy propia del periodismo estadounidense, desde el Washington Post, aquello del Watergate y demás, es como los dos demonios, el centro, la cosa del centro. La búsqueda de un centro, pero bueno, uno podría pensar que tiene sentido en tanto y en cuanto el caso pareciera que para algunos todavía no está resuelto, o para gran parte, o algunos creen una cosa y otros creen otra. No, es cierto. Por un lado amplía el espectro, pero también toma una posición. Pararse en el centro es pararse en algún lugar. Es decir, y yo más que nada tengo otra posición desde lo periodístico. Ahora bien, el documental más que nada avanza a partir de la segunda mitad y deja las cosas muy en claro. Es decir, la teoría del homicidio se cae por donde lo mires, sobre todo cuando aparecen los 4 oficiales de alta jerarquía de Gendarmería defendiendo lo indefendible, es decir, un informe donde pusieron un muñeco en una escena alterada, es decir, una escena que no era la escena original, la escena del hecho, donde aparece la fiscal Fein avalando su investigación inicial, donde aparecen agentes de la CIA y el FBI que desmienten al propio Antonio Horacio Jaime Estiuso y lo dejan absolutamente solo. No olvidemos, esto es muy importante. Las mismas personas que lo avalaron como una especie de delegado en Argentina son los que lo dejan solo en la serie de Netflix, que es el sello del entretenimiento y de la cultura estadounidense. Es decir, hablan estos dos personajes, tanto del FBI como de la CIA, y lo dejan solo hacia el 6º capítulo. Y es decir, que allí queda en un vacío no solamente la labor de Estiuso, que defendía la pista iraní en relación al ataque a la AMIA y el ADN de Berro, que supuestamente era de Hezbollah, sino que, digamos, ponen en cuestión
toda la investigación del expediente y la labor del fiscal Nisman, que gastó alrededor de 34 millones de pesos anuales en investigar el caso AMIA y nunca llegó a ninguna conclusión fáctica verdadera. Juan, muchísimas gracias por a haber vos, venido. Julián. Muchísimas gracias. Hoy se manifestó quien es el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario, hablamos de Alejandro Werner, felicitó al gobierno argentino por algunas cositas que ahora vamos a estar analizando junto a Guillermo Fernández. Este es el informe. El gobierno ha anunciado medidas importantes que tienen como objetivo proteger a los más vulnerables, tratar de estabilizar la situación de inestabilidad que se dio en los últimos meses de Argentina, y todo esto hacerlo en un contexto en el cual las cuentas fiscales no se vean afectadas. Esto es, que para cualquier aumento de gasto para atender estos objetivos vaya de la mano de un aumento de ingresos que lo financie de manera sana. Entonces yo te diría que en ese contexto estamos observando lo que están haciendo. Todavía digamos que un plan más detallado de mediano plazo no está en la mesa, pero llevan menos de un mes en el gobierno, y te diría que estas primeras medidas pues nos hacen ver que el gobierno se va moviendo en una dirección positiva, y como te digo, es importante que tengamos un diálogo ya más profundo, más detallado, y como lo expresó el ministro y el mismo presidente Fernández, básicamente ellos sienten que estarán listos para empezar a tener un diálogo con nosotros. Alejandro Werner, la condición parece ser que una vez que recibe la felicitación, a partir de allí la Argentina está más o menos en condiciones, por lo menos, de sentarse a dialogar con ellos. Hay muchas otras cosas que hacer. Guillermo Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Estaba pensando recién cuando lo veía a Werner si está bueno, ¿no? ¿Está bueno? ¿Que te felicite el fondo? No sé, habría que ver. Yo creo que sí y no. Y sí digamos. y no, claro, sí, no, cosas. claramente. Sí, ¿por qué? Bueno, porque es ineludible que hay que negociar la deuda, y que en parte tenés que negociarla con el Fondo Monetario. Entonces no puedes estar en la vereda de enfrente sin relación con el fondo. Y para tener una relación con el fondo, la verdad que es necesario mínimamente estar, creo yo, más o menos en determinado tipo de cumplimiento de algunas mínimas pautas que el fondo te impone. La verdad que eso es lo que está haciendo la Argentina. ¿Cómo alejarse de la colonia y arreglar con el fondo, no? Difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Cómo estás viendo este momento? Es un momento raro, porque uno dice, bueno, todavía nos llega, nos alcanza las limitaciones, el impacto de 4 años de determinado tipo de políticas, creo que van a seguir por mucho tiempo, pero al mismo tiempo Alejandro Apo decía hace un ratito, bueno, pero se nota algo distinto, ¿no? ¿Vos pensás igual? Yo lo que creo que hay un shock de confianza muy fuerte. La gente tiene confianza, hay esperanza. Yo siempre no sé cuál es la diferencia entre la esperanza y la expectativa. Sí. Yo no sé, viste, yo siempre me quedo ahí. Yo me quedo con las dos. Bien. Pero me parece que ese shock de confianza hace que todo funcione un poco mejor, ¿no es cierto? De todas maneras, recién lo oía a Alejandro Apo. La gente que está manejando la situación económica es gente muy, muy interesante, muy importante. Yo no quiero comparar con el gobierno anterior, pero da mucha más tranquilidad, ¿no? Sí, y esa tranquilidad, ¿de dónde viene? Porque digo, uno podría pensar, bueno, acá estos son los pergaminos, estos son los títulos, pero en realidad por ahí tiene que ver con otra cuestión. Yo planteaba al comienzo del programa la cuestión moral, la cuestión ética, un componente que está muy, muy presente en La peste de Albert Camus, que es la solidaridad, que cuando parece que no queda nada, que hay una orfandad completa, bueno, ahí surge algo que se llama solidaridad, que es ir del desinterés al interés por el otro. O sea que recién cuando te escuchaba con La peste, esta cosa de que una ciudad moderna y fea, es tremendo esto, es un símbolo muy grande, porque nosotros estamos llenos de este tipo de símbolos, ¿no? ¿Nunca te preguntaste por qué Rivadavia es la más larga? O sea, o por qué la Plaza Lavalle está asentada arriba de la casa de Dorrego. O sea, todo este tipo de símbolos tienen que ver con la meritocracia, y la meritocracia no es de ahora, siempre fue igual.
nunca cambió. Yo creo que desde Bernardino Rivadavia hasta acá siempre Sí. fue igual. Hoy estaba pensando y estaba mirando, por ejemplo, esta cosa de que los megasojeros o estos tipos que son financistas del campo, Sí. o estos grandes pools de siembra, ellos se autodenominan el campo. Esto es lo terrible. Entonces, ¿El campo es otro para el vos? campo es otro. El campo es la gente que trabaja el campo. El campo es esas pequeñas hectáreas de Sí. 25 de mayo que trabajan, por ejemplo, ¿no? Esas pequeñas chacras, esas estancias ¿Se confunden los chicas. intereses de uno con los otros? Yo creo que sí, sí. ¿A propósito decís vos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nunca el interés de un pool de siembra va a ser el interés de un, No. de un tipo que tiene un pequeño campo. ¿Pensás que en este contexto, una pregunta que le hacía Alejandro Apo, esta especie de discusión permanente que tiene el juego de la política, tiene que incorporar a aquellos que son responsables de las políticas de los últimos 4 años? ¿Se les da un lugar a aquellos que hoy señalan con el dedo que, por ejemplo, no les gusta algún tipo de ley que se está discutiendo en el Congreso, que tiene que ver con tratar de recuperar cierto estatus mínimo donde la Argentina no tenga tanta pobreza e indigencia, y al mismo tiempo son en gran medida responsables de esa situación? Yo creo que hay que reincorporar o incorporar Sí. a los que tienen buena leche. Hay muchos que tienen mala leche, porque realmente cuando yo vi lo que pasó en la provincia Sí. de Buenos Aires, de no dar quórum, eso no fue eso fue directamente mala leche, no fue otra cosa. Entonces me parece que hay gente que por ahí es interesante y tiene cosas Sí. interesantes para decir, y que defiende las cosas de su propio sector, pero lo defiende con argumentos lógicos. Pero la gente que tiene mala leche me parece que... Pues has sido muy crítico del macrismo, ¿no? No solamente hay que mirar tus redes sociales para darse cuenta que sos un espectador muy atento de la realidad. Digo, ¿qué te está diciendo esa realidad? ¿Qué te dice la gente? Sos un artista, sos un cantante, sos compositor, sos una persona sensible que se nutre de lo que lo rodea. ¿Cómo está eso? Mirá, yo fui un crítico de las políticas del macrismo. A mí las personas no me importan, a mí lo que me importa es lo que le pasa al pueblo. Entonces, hoy lo decías vos, lo dijiste perfectamente cuando hablabas del libro. Esta mezcla del neoliberalismo con la mala acción, Sí. esto es lo que forma la peste, ¿entendés? Porque es una mezcla tremenda, es una mezcla muy mala. Y qué sé yo estoy acostumbrado a siempre estar del lado de la gente. Y yo creo que te lo dije una vez que estaba acá, yo voy a estar acá siempre de este lado, inclusive hasta con este gobierno. Con este gobierno Sí. también voy a decirle, si algo no me parece bien, yo le voy a decir, che, mirá, flaco, falta este sector, ¿me entendés? Porque el arte tiene que ver con el pensamiento crítico. Y cuando el pensamiento crítico no está, Sí. falta mucho. Bueno, ahí dijiste algo que para mí es fundamental, ¿no? El pensamiento crítico, digo, al margen de las cuestiones políticas que van y que vienen, que son relevantes, hay una situación que es, creo yo que tiene una característica global, que es la velocidad, esta especie de sentido común que se ha desplegado sobre todo el globo terráqueo, que tiene que ver con el capitalismo y todo esto, nos deja sin tiempo prácticamente para saber si una cosa es verdad o no lo es, y eso tiene que ver con el pensamiento crítico. Totalmente, bueno, nos damos cuenta que justamente el pensamiento, Sí. yo siempre... Pero hay lugar para que eso irrumpa en la realidad argentina. Digo, hoy los argentinos estamos dispuestos a que alguien nos diga, mirá, no estás pensando bien, o digo, no que nos digan qué tenemos que pensar, sino que nos den herramientas para que pensemos. Totalmente, yo creo que son las herramientas, yo creo que hay que sembrar la semilla, y la semilla tiene que empezar a germinar y solita Sí. va a reverdecer, estoy totalmente seguro. ¿Y cuál es la importancia del arte? Vos recién lo mencionabas, digo, ¿cuál es la gravitación que puede tener en este momento? Mira, Cátulo Castillo me decía algo, porque yo no entendía por qué sus letras le entraban a mi viejo que tenía 3er grado. Y yo decía, pero tus letras son altamente
poéticas e intelectuales. Entonces él me dijo una cosa, me dice, el arte no va al intelecto, pasa por otro lado, pasa por el sentimiento, por el corazón, y eso es lo más potente. Por eso mis letras, que a vos te parecen intelectuales, a tu viejo lo hacen llorar. Es interesante. Me decías que estabas, que venías de una obra, que estás ensayando. Estamos ensayando, sí, me fui, me escapé del ensayo. Sí. Estamos en una obra haciendo un musical de tango. Es una comedia romántica en tiempo de tango que estrenamos el sábado con Andrea Guidone, con dos parejas de baile, con Pablo Valle dirigiendo, con Ivana Rossi, con Sebastián Códega y con Ignacio González Cano dirigiendo. Es una producción muy buena de Axel y está también Rottenberg. Es muy un interesante. un musical. Es una comedia romántica en tiempo de tango. En tiempo de tango. Que va de miércoles a domingos en el Teatro Tabarís. ¿El tango qué lugar tiene hoy en nuestro país? Yo creo que el tango está volviendo a tener un espacio crítico. ¿Puede interpelarnos lo que nos está pasando o no? Hay una gran cantidad de nuevos cantantes, músicos y autores que justamente tienen el pensamiento crítico. Y si hay una apertura cultural con nuestro gobierno, van a empezar a salir cosas muy interesantes, porque están surgiendo desde donde surgen las mejores músicas, que son desde el under, de donde surgió el rock nacional, por ejemplo. O sea, el under en la Argentina está trabajando también con el tango. Mucho. Y digamos, ¿cómo son las letras? ¿Cuáles son las situaciones que Las letras se tienen mucho que ver representan? con todo lo que pasa ahora, tienen mucho que ver con la pobreza, tienen mucho que ver con la cuestión social. Son muy interesantes, hay muy buenos compositores, muy buenos autores. Bueno, eso también se refleja un poco en las viejas letras. Yo no soy un especialista en tango, vos sí, pero también, ¿no? Se acercaban mucho a lo que le pasaba a la gente, y creo que la gente se sintió atraída por el tango porque justamente era un reflejo de lo que le sucedía. Sí, y lo interesante es que justamente bajaban línea pero sin ser proselitistas. ¿Cómo es eso? Claro, bajaban línea, por ejemplo, Discépolo te decía: aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre, y no quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. O sea, era un canto de fe. O aquel famoso Cátulo Castillo cuando dijo: quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón, se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Que cuando yo le pregunté a Cátulo Castillo si era para Evita, me dijo: sí, eso yo se lo escribí a Evita. O sea, vos decís que ese tipo de interpelación que tiene el arte y que tiene el tango en particular, hoy tiene vigencia. Hoy tiene vigencia. A mí me gusta toda interpelación que no sea proselitista. Para mí el proselitismo aleja. Sí. Y vos recién hablabas de la difusión cultural, digo, tenés la expectativa, la esperanza, vos usás las dos, de que eso tenga lugar finalmente en este momento, digamos, que se abra una cultura en un sentido más bien amplio. Sí, yo creo que, bueno, tenemos un ministro de Cultura de lujo, que es Tristan Bauer, y yo creo que tanto el presidente como nuestra vicepresidenta adoran el arte, quieren el arte, y el arte es un baluarte. Aún en tiempos de imposiciones del Fondo Monetario, decís Yo vos. creo que justamente más en tiempos de imposiciones. Yo te voy a contar algo. En el año 2001, cuando estaban cortando todas las calles y Buenos Aires estaba incendiado y en Callao y Corrientes había gomas quemándose, nosotros teníamos un espectáculo en Avenida Corrientes que se llamaba El romance del Romeo y la Julieta, con Florencia Peña, que era la historia de un romance contada a través de pedazos de 147 tangos. Y llenábamos todas las noches. O sea, el arte. Y el arte nacional ayuda mucho. Ayuda mucho. ¿Te estás yendo a Europa o te quedás? No. ¿Te quedás? Me quedo. Mirá vos, las dos veces que viniste antes dijiste, bueno, me voy, pero ahora te quedás. Ahora me quedo. Qué bueno, qué bueno. ¿Te sentís a gusto? Sí, me siento muy a gusto.
Me siento contento, me siento feliz y creo que hay un país Sí. para desarrollar. Por más que haya tierra arrasada, hay muchas cosas lindas para desarrollar. Guillermo Fernández, muchas gracias por A estar con ustedes. nosotros. Ha sido muy amable.